Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Pastor Díaz Pavón, una vez más con ustedes y contento de poder compartir en el día de hoy. Hoy damos inicio a un nuevo tema durante estos días, hoy y mañana. Vamos a hablar sobre fe. Yo creo que he hablado de fe más que de cualquier otro tema en la historia, en mi experiencia ministerial. Fe ha sido una constante en las enseñanzas y obviamente en las predicaciones. Fe es algo más que eso que necesitamos cuando nos urge un milagro. Fe es algo más que eso que necesitamos cuando nos urge una intervención de Dios, una sanidad, cuando tenemos problemas económicos. No hay ninguna dificultad, ningún problema. No es malo que en tiempo de crisis echemos mano de la fe. Pero la realidad es que fe es para mucho más que eso. Fe tiene que ser para el diario vivir. Así es que nosotros vamos a hablar de esa fe que sirve para el diario vivir. Fe para criar a los hijos, fe para vivir, fe para dormir, fe para levantarnos, fe para educar, fe para producir, fe para congregarse, fe para el diario vivir, fe para la experiencia cotidiana. Tenemos un Dios que no solo interviene cuando estamos en una cruzada evangelística o en un gran culto, un Dios que en tiempo de crisis y en tiempo de caos se hace presente, pero servimos a un Dios que nos acompaña. Las palabras del Señor a los discípulos fue todos los días hasta el fin. Nos habría de acompañar todos los días hasta el fin. Por lo tanto, milagro no es para tiempos especiales. Milagros son para el diario vivir, para la experiencia de todos los días. Dios nos asiste en cada necesidad y en cada cosa rutinaria. Él está allí, nos sostiene, hace que salga el sol y nos acompaña siempre. En un minuto, menos de eso, vamos ya a escuchar el mensaje, pero antes de ir allá quiero recordarles que todos los días a través de nuestro canal de YouTube usted puede recibir las enseñanzas que colocamos allí continuamente. Hay una capsulita que se llama Viva la Biblia y le suplico que la vea, que participe y que la disfrute. Vamos al púlpito, escuchemos este mensaje y regreso con ustedes para orar. Por la manera en que su Espíritu Santo ha ministrado a nuestras vidas, la forma en que su Espíritu Santo nos ha permitido crecer, desarrollarnos, llegar a donde estamos en el día de hoy. Eso como individuos, como familia y como iglesia, Dios nos ha acompañado en este proceso. Hay un versículo que utilizamos. La iglesia cristiana lo utiliza tanto. Aparece en el Nuevo Testamento y aparece en el Antiguo Testamento. Me refiero a un versículo que ustedes todos dominan. Está en Romanos capítulo 1 y versículo 17. Claro que debo aclarar que hoy el
que yo quiero utilizar no es el del Nuevo Testamento, sino el del Antiguo Testamento. La versión que ocurre en el Antiguo Testamento. Pero les voy a comenzar por leer y dejarlo ahí tal vez de background, ¿cómo se dice? De trasfondo. El del Nuevo Testamento, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ese como está escrito, establece que hace una cita en el Antiguo Testamento donde está escrito. Así es que el apóstol Pablo no inventa esta frase, no le viene a él por revelación, sino por lectura de las Escrituras. Él había leído el Antiguo Testamento, él había leído el libro de Habacuc. Así es que él recordaba la frase. Y entonces dice, ¿cómo está escrito? Y cita. Decir, mas el justo por la fe vivirá, como dijo el apóstol Pablo, hasta cierto punto es un error. Y no es un error en términos de que, en efecto, lo leemos en una carta de Pablo, pero no es una cita de Pablo. No fue Pablo quien dijo esto. Pablo está citando a Habacuc, una cita del Antiguo Testamento. Era esa frase. Es la que movió a conversión a Martín Lutero. Y no solamente lo inspira para convertirse, conocer al Señor, nacer de nuevo, sino que se convierte en la punta de lanza para su ministerio, que conmovió al mundo entero. Esto de la Reforma Protestante, para algunos fue una causa política. Otros la denuncian como una pelea religiosa. No fue ni lo uno ni lo otro. Mucho más que eso, la Reforma Protestante, que no comienza con Martín Lutero, que ya venía en camino por varias generaciones, había habido hombres, mujeres, que habían vivido una experiencia de salvación extraordinaria. Y que tal vez Martín Lutero fue ese gran líder que necesitó la Reforma para que estallara, y vinieron otros como Calvino y tantos otros después de él para edificar sobre lo que ya estaba, sobre lo que ya había sucedido. La experiencia de Martín Lutero con este pasaje no fue simplemente una experiencia teológica donde digo, este versículo se está malinterpretando, interprétese de otra forma. No consistió en eso. De eso hubo mucho, pero fue mucho más que eso. Lo que estaba buscando Martín Lutero no era verdades teológicas para enseñarlas, ni principios para establecer una religión, una iglesia sobre esa base. No se trató de eso. Martín Lutero desde la niñez buscó conocer a Dios, pero no lo había conocido. Y su niñez la pasó participando de la vida de la iglesia sin conocer a Dios. Así es que él podía cantar, él podía leer, él podía enseñar, era brillante y conocía la doctrina, pero no conocía a Dios. Y ese era su gran dolor y su gran crisis. Finalmente se hizo monje, estudió teología, su doctorado en teología no resolvió su problema. Ahora conocía el libro de pasta a pasta, había leído la palabra de Dios. Todavía no había nacido de nuevo. Sabía más de teología que de la Biblia. Y sabía más de cualquier cosa que de Dios. Martín Lutero, finalmente leyendo las Escrituras,
se tropezó con el versículo que estamos considerando en el día de hoy. Y cuando se tropezó con ese versículo, se dio cuenta que sus esfuerzos religiosos no le hacían salvo, que sus ayunos no le hacían salvo, que su martirio. Mire, ese muchacho, cuando recibió la enseñanza de que Dios quería que él lastimara su cuerpo, entendiendo él que a Dios le agradaba que él se golpeara, dice que en ocasiones quedaba durante días o semanas en ayuno, torturando su cuerpo y golpeándose con un látigo hasta desmayarse. Él quería ser salvo. Él quería conocer a Dios. El día que conoció a Dios no tuvo que sufrir. No fue necesario golpear su cuerpo ni ayunar largos días. Su conversión, su entrega a Jesucristo fue suficiente para que él naciera de nuevo. Fue tan impactante para él descubrir la salvación por la fe, la salvación por pura gracia. Fue tan impactante para él eso, que a partir de allí no podía hablar de otra cosa. Así es que pronto algunos de los que trabajaban con él nacieron de nuevo. Y muy pronto otros monjes en otros conventos y en otras órdenes comenzaron a nacer de nuevo. La Reforma Protestante no fue una guerra religiosa, fue un avivamiento del Espíritu Santo. Gente se estaba convirtiendo, gente estaba naciendo de nuevo. Y ese impacto del Espíritu llega hasta nuestros días. Usted es salvo en el día de hoy gracias a la verdad revelada por Dios, que ha corrido a través de muchos hombres aquí en las Escrituras y a través de la historia, incluyendo a Martín Lutero. Nos ha llegado todo esto. Y es posible que de este versículo, del cual yo debo haber predicado veintenas de veces, y todavía predicaré quién sabe cuántas veces más, este versículo nos va a seguir acompañando a través de los años, a través de las edades. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Allí dice que el justo por la fe vivirá. Pero lo cierto es que tendríamos que preguntarnos cómo vive la gente en nuestro siglo. Porque yo ando bajo la impresión de que en esta época se vive por el dinero. Por el dinero se determina dónde vivo. Por el dinero se determina cómo vivo. A veces también se determina con quién vivo. Cómo visto, ¿sí? Qué auto manejo, lo determina el dinero. Cómo vive la gente por dinero. Eso es una enorme industria. Es una industria tan grande que hay afamados programas de televisión que cada semana nos dicen, nos llevan a través de las cámaras a ver cómo vive cierta gente. Y a todos nos parece tan interesante descubrir y enterarnos de cómo vive cierta gente. Y hay momentos en los que uno no puede creer que alguien sea capaz de gastar tanto dinero en algo tan poco importante. A mí me carga el corazón y me molesta cuando estoy en medio de una conversación o gente está conversando y yo escucho. Y la conversación consiste en criticar a alguien porque gasta mucho dinero en alguna cosa. Y me encanta ocasionalmente meterme en la conversación, solo para incomodar. Y hace un tiempo yo estaba sentado
Y esto fue antes del año pasado, antes del 2020. Debe haber sido el 19 o el 18. Bueno, yo estaba en un restaurante y sabe que ponen unas mesitas afuera. Esto no vino con el 2020, habían mesas afuera antes de COVID. Y yo estaba ahí y entonces al lado había una mesa redonda donde estaba sentada una gente y estaban hablando de un pastor. Y entonces yo oí. Y ellos se dieron cuenta que yo miré. Así es que en algún momento uno de ellos me preguntó: oiga, ¿usted es pastor? Y yo sonreí y le dije: sí, yo soy pastor. Yo soy pastor. Entonces, y como bueno, ya me invitaron, ya participé y les dije. Y sí, y los estaba escuchando. Hablando, ustedes están muy preocupados por el automóvil que maneja su pastor. Entonces dijeron: es un auto de lujo, es un vehículo que cuesta mucha plata, mucho dinero. Entonces les pregunté: ¿y algunos de ustedes da dinero para pagar ese auto? Y uno de ellos saltó y dijo: ¡ni un centavo! Y yo dije: entonces, ¿qué le importa a usted qué auto maneja el pastor si usted no ha dado ni un centavo para el auto ese? ¿Qué le preocupa? Sí, pero ¿no le parece a usted que está muy mal que un pastor tome el dinero de la iglesia para comprarse un auto de lujo? Y yo dije: pues me parecería muy malo que yo tomara el dinero de la iglesia para comprar un auto de lujo. Así que yo nunca lo voy a hacer. Ay, ¿y por qué defiende a ese? Y dije: no, si yo no lo estoy defendiendo. Yo más bien los estoy defendiendo a ustedes. Y a nosotros, sí, para que por chismosos no se le dañe el ambiente ni la atmósfera. Pero usted está diciendo, no, él dijo insinuando, usted está insinuando que yo estoy chismeando. Y dije: no, yo lo estoy diciendo, yo lo estoy afirmando que eso es un chisme. Mire, si no fuera chisme, en lugar de estarlo conversando ustedes 4 o 5 aquí, ustedes hubiesen ido donde ese pastor, hubiesen pedido una audiencia, se hubiesen sentado con él y le hubiesen dicho. Y si él no los recibe, entonces usted pide una audiencia con los líderes de esa iglesia y le explica y le dice que usted quiere ayudar a que la iglesia luzca bien. Y usted quiere aportar su opinión. Ellos no nos van a hacer caso. Bueno, tal vez, pero ustedes no lo saben porque no se lo han dicho. Así que denle la oportunidad del arrepentimiento y del cambio. Después de un rato conversando, descubrí que ya ellos se habían ido de esa iglesia. Así que ustedes ya no están allí. Y ustedes no saben lo que se hace con el dinero allí. No. Y tengo otra pregunta. ¿Y cómo saben ustedes que él usa el dinero de la iglesia para pagar su carro? ¿No será que lo paga con su salario? Bueno, yo no sé. Y le dije: por eso, pero ustedes estaban hablando hace un rato como si sabían. No como que no sabían. A mí me gusta defender a los ausentes. Días atrás alguien me dijo que otro pastor compró un jet de $65 millones. ¿Qué usted piensa? Y yo dije: yo no sé mucho de jet, pero yo me imagino que eso debe ser una maravilla. Y se incomodó conmigo. Se incomodó. Pero no le molesta a usted que se compre. No, a mí lo que me molesta es que yo no me pueda comprar uno de 200 millones. Pero para viajar con toda la iglesia así, vamos a tener culto en las nubes. Y usted piensa que yo estoy haciendo chiste. Pero no estoy haciendo ningún chiste. Lo menos que me preocupa a mí son los 65 o los 200 o los 500 millones. ¿Por qué la gente, en lugar de dedicarse a lo que se tienen que dedicar, se dedican a esas tonterías y a esas peleas inútiles? Yo fui invitado a
Así que fui y participé cuando un ministro había sido acusado porque él había comprado 2 aviones. Y como compró 2 aviones, él decidió que él quería tener una reunión para dar una explicación. Dicho sea de paso, esa explicación se filmó y luego se pasó por televisión. Y yo estuve allí, fui, viajé con un amigo y estuvimos presentes. Entonces él trajo a su contador y explicaron: yo viajo semanalmente tantas millas y llevo conmigo tantos cantantes, tantos músicos, tantos coordinadores, tantos ingenieros de luces, de esto, cámaras, equipo, tantas libras, tantas toneladas de equipo para la filmación, el sonido, las luces, todo. Explicó. Y entonces dijo, haciéndolo con una línea aérea, el costo es tanto. Pero nosotros decidimos tomar en alquiler, en español se dice lease, 2 aviones, y le estamos economizando dinero al ministerio. Nos sale más barato, nos sale más económico viajar todo esto semanalmente y predicar. Estamos economizando. Entonces, cuando yo salí, ahí estaban los periodistas. Y alguno de ellos me entrevistó. ¿Y usted qué piensa? Y le dije, he sido alumbrado. Y deslumbrado. Acabo de descubrir, le dije, que yo malgasto más dinero que él. Claro, porcentualmente. Lo más pesado que yo llevo en el avión soy yo. Pero él lleva toneladas. Y oyendo esas cosas yo digo, óigame, eso de que no juzgue para que no sea juzgado, es bueno considerarlo. Es bueno considerarlo. Prestemos atención. De repente alguien tiene algo que decirme que vale la pena escucharlo. Ahora, la forma de vivir el cristiano no es buscando los defectos de la gente y buscando dónde están las deficiencias de gente. Aquí dice que el justo por la fe vivirá. ¿Hay alguien aquí que le puede dar gloria a Dios? Nos interesa, nos gusta averiguar cómo viven los ricos y los famosos, ¿sí? Cómo viven los artistas. Pero lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es, ¿cómo viven los fieles? ¿Sí? Hoy nuestro interés tiene que ser ese. ¿Cómo viven los santos? El justo por la fe vivirá. Aleluya. ¿Cuál es el estilo de vida que agrada a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el estilo de vida que agrada a Dios? Y cuando yo descubro cuál es el estilo de vida que agrada a Dios, tengo que decidir vivirlo. Fe es un estilo de vida. Amén. Lo voy a repetir porque quiero oír el amén. Fe es un estilo de vida. Y es el estilo de vida en el cual tenemos nosotros que vivir. Tenemos que vivir por fe. Ahora, el versículo que leímos en Romanos dice que el justo por la fe vivirá. La fe, uno tiene que preguntarse, ¿de quién es? ¿De quién es esa fe? El justo por la fe vivirá. Claro, de quien leyó eso, Pablo fue de Habacuc, y cuando usted va al libro de Habacuc, el versículo no aparece en el capítulo 1, sino en el capítulo 2. Y es el versículo 4. Permítame leérselo. En Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ojo, ojo. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Sí? ¿Qué pasa con el que no tiene recta el alma?
Sí, crece en orgullo. Amén. Se siente algo. Él cree que él lo está logrando. Sí. Si tiene bendición económica es porque yo soy un bárbaro en los negocios. Extraordinario. Si tiene un título universitario es porque yo soy brillante. Lo heredé de mi papá. O no sé si él lo heredó de mí. Pero yo soy tan brillante que es posible que mi inteligencia haya venido primero. Soy extraordinario. Soy bueno. Soy amoroso. Humilde. Sobre todas las cosas, hasta el grado de sentirme orgulloso de mi humildad. Fe es tema central en la Biblia, pero a esa pregunta, ¿de quién es esa fe? El justo por la fe vivirá. ¿De quién es esa fe? A mí me gusta usar Habacuc, porque Habacuc resolvió ese problema. No lo dejó así indefinido. El justo por la fe vivirá. Porque sucede que usted no puede vivir por mi fe. Sí. Usted ha visto, por ejemplo, cuando ocurre un milagro y hay quien pregunta, ¿y quién tuvo fe? ¿El predicador o el enfermo? Yo viví una experiencia. Bueno, yo no estaba allí, pero resulta que la hija de ese personaje era miembro de nuestra iglesia. La hija. Y resulta que el pastor de esa iglesia era un amigo cercano, todavía es un amigo cercano, Modesto Cruz. Y trajeron a un predicador. Y qué curioso, porque le dije que la hija del sujeto era miembro de nuestra iglesia y ella no me contó esto. Y le dije que el pastor de la iglesia era mi amigo y él no me contó esto. Pero el predicador se encontró conmigo unos días más tarde y él pensaba que me lo habían contado. Y entonces me dijo, ¿supiste lo que me sucedió en la iglesia de Modesto? Y le dije, no te han contado. No. Oye, ahí estaba ese señor Domingo López. Ah, sí, don José Domingo López. Sí. Y me pasó una cosa horrible con él. Y me contó. ¿Quieren que les cuente? Ustedes son como yo, curiosos. Bueno, ¿qué te pasó? Y dice, este señor es un veterano de guerra. Ajá. Tiene fragmentos de mortero en su cadera. Así es. Y cojea. Sí. Pues yo estaba ahí orando por los enfermos y ese señor se movió, yo lo vi cojeando y le dije, oiga, usted. Sí, me dijo, el Señor me dice que lo sana hoy, que usted va a salir de aquí caminando perfectamente. Y él dijo, bueno, usted sabrá. Y yo le dije, no, dígame si lo cree. Y ese hombre me contestó desde el público, ¿y yo por qué lo voy a creer si a mi Dios no me lo ha dicho? Fue usted. El que lo tiene que creer es usted. A usted Dios le dijo que me va a sanar. Me lo dijo, pues créalo. Y eche para adelante, ore. Era un viejito. A los viejos se les respeta todo. Sobre todo cuando tienen razón. Porque al viejito no le había hablado Dios. El predicador dijo, Dios me dijo que te sana. Y el viejito le dijo, echa para adelante, ora. Anímate. A mí me han contado 2 o 3 historias de esa naturaleza. Y no quiero distraerme por ahí hoy. Pero mi amigo me contó eso. Es el único nombre que no he mencionado, ¿verdad? Estoy protegiendo a los inocentes en este barbaricidio. Me dijo, ¿qué tú hubieras hecho? Yo le dije, llorar. Le dije, él tiene razón. Si a usted Dios le habló, usted tiene que creer. Pero yo no puedo exigir que el resto del mundo crea lo que Dios me dijo a mí. La historia comienza porque yo tengo que creerle a Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Por eso me cautiva este versículo en Habacuc, porque en Habacuc no dice, el justo por la fe vivirá. Mírelo, Habacuc
capítulo 2, versículo 4. Ya leí la primera parte. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No dice por la fe, dice por su fe vivirá. ¿Quién tiene que tener fe? Diga yo. Diga yo. Sí. ¿Quién tiene que tener fe aquí? Soy yo. Y si yo tengo fe, esto está resuelto. Amén. Yo no puedo depender de la fe de mi esposa o esposo o mi hijo o hija o padre o madre o la fe del pastor. Yo tengo que tener fe porque es por mi fe que yo voy a vivir. Aleluya. No voy a vivir por la fe de nadie. Voy a vivir por mi fe. Por mi fe vivo o muero. Por mi fe veo o no veo. Por mi fe me desarrollo o me estanco. Por mi fe soy sanado o no soy sanado. Por mi fe. Y lo que Dios pueda hacer a través de la fe de otro es un asunto entre Dios y él. Aquí lo importante es que yo tenga fe, que yo cultive fe en la presencia de Dios. Insisto, fe es tema central en la Biblia. Fíjese que estamos leyendo ese versículo en Habacuc, Antiguo Testamento, y lo volvemos a encontrar en Romanos, Nuevo Testamento. Del Antiguo al Nuevo Testamento, fe es tema central. La fe no es asunto del Nuevo Testamento solamente. Desde el Antiguo Testamento, el padre de la fe en la Biblia no es llamado Pablo, ni Pedro, ni Juan del Nuevo Testamento. No fue uno de los discípulos de Jesús del Antiguo Testamento, tan antiguo como Abraham. Abraham, el padre de la fe. Así es que fe y gracia es un tema central desde la antigüedad, que Dios quiere que dependamos de Él. Y ese versículo confronta orgullo con justicia. El orgulloso con el justo que depende de Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Por qué se enorgullece aquel cuya alma no es recta? Porque el que no es recto de corazón, en lugar de reconocer que es Dios quien lo está haciendo, pretende, finge, trata de aparentar que es Él quien lo logra, que soy yo quien lo logro. Eso es orgullo. Pero el justo es humilde de corazón y reconoce. La fe nos hace humildes. Anótelo por allí. La fe nos hace humildes. ¿Por qué? Porque la fe es reconocer que dependo del amor de Dios, que dependo del poder de Dios, que dependo de la gracia de Dios. Si dependo de Dios, no puedo ser orgulloso. Porque no lo logro yo, lo logra Cristo en mí. Amén. Es humilde porque es dependencia del poder de Dios. El orgulloso se sacia. El orgulloso pretende saciarse. El orgulloso lo absorbe todo, aún la gloria. Pero no es verdad, no está satisfecho nunca. No está satisfecho, porque el orgullo es como la boca del Seol. Se traga toda la muerte. Al Seol echan a todo el que se muere. Y el orgullo lo que consume es muerte. Allí no hay vida. El orgullo, la pretensión, allí no hay gracia, allí no hay manifestación de Dios, porque Dios no opera en esa dimensión. No hay orgullo bueno, no hay orgullo positivo.
Fe es dependencia de Dios. Amén. Y en esta expresión, la fe es un acto, más que un acto. La fe es más que un acto. Es una acción continua. ¿Cuál es la diferencia? Fe no es una cosa que tuve hace 50 años cuando me convertí. Eso fue una cosa que yo sentí el día que me convertí. Tuve fe, fui salvo. Y ahora, ahora no tengo fe, pero como tuve fe aquel día. Fe no opera así. Fe no es un acto del pasado, es una acción continua. Vivo creyendo en el Señor. Nos mantenemos en fe. Sigo creyendo que Él es mi Salvador. Sigo creyendo que Él me ama. Sigo creyendo que Él murió por mí. Sigo creyendo que Él me sostiene. No es algo que Dios hizo ya. Es algo, una acción divina que se mantiene en mí continuamente. Démosle gloria a Dios. De regreso con ustedes ya en tiempo de oración. Gracias por todas las llamadas que están llegando. Sigan llamando. El número es el 305-228-9697. Ese es el número en nuestra oficina y hay personal disponible para atender su llamada. En caso de que estén ocupados y nadie atienda esa llamada, va a entrar la contestadora automática. No cuelgue, por favor. Déjenos su mensaje allí. Queremos orar por usted. 305-228-9697. Con mucho gusto oraremos por usted y por esa petición y por esa urgencia. Yo también tengo una petición. Les ruego que oren por los programas que están saliendo a través de las redes sociales. Nuestro canal en YouTube es Pastor Díaz Pavón. Y allí busque Viva la Biblia, una capsulita que todos los días a las 6 de la mañana los enviamos a los que se inscriben. Y si usted lo hace, pues la va a recibir diariamente. Es una cápsula de palabra de Dios. Escúchela. Gracias, Señor Jesucristo, por este pueblo precioso que nos acompaña diariamente. Gracias por el amor. Gracias, Señor Jesucristo, por la manera hermosa en que nos han apoyado, nos han respaldado. Oran por mí y por las campañas, por los eventos. Hoy yo te suplico, Señor eterno, que tu gracia y poder los cubra, que tu gracia y poder los acompañe. Ahora, Señor, te pido que los enfermos sean sanados, que los necesitados sean socorridos, ministrados por ti. Señor Jesucristo, obra transformación en matrimonios, en relación entre padres e hijos. Que tu bendición sea abundante y que haya prosperidad económica para todo aquel que está en necesidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Compartir con usted siempre es un gusto. Por favor, mañana le espero con la segunda parte de este mensaje. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.